Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: Entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todos los que fuere suyo, como los juraste. Josué 6:22. Bueno, ha llegado el tiempo de la realización de la promesa dada a la mujer. Yo puedo imaginar todo el ejército de Israel entrando en Jericó. Tenían todo el aviso que donde había un cordón rojo escarlata no podían meterse a destruir esa casa. Y entonces el brillo de ese rojo en la ventana de la casa de Rahab es muy significativo. La señal de la salvación para ella y su casa. Es significativo que los dos espías mismos son las que van a la casa de Rahab para sacar a todo de la zona de conflicto, de la zona de la destrucción. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Y también sacaron a todas sus parentelas y los pusieron fuera del campamento de Israel. Josué 6:23. Bueno, como tú bien has dicho, tenemos que tomar en cuenta el cordón rojo, que en tipología representa la sangre de Cristo. Todo lo que estaba dentro de la casa de Rahab, que era la que por fe habría logrado el pacto de salvación, más los familiares, todos los parientes, debían de permanecer dentro de la casa, o sea, dentro de la cobertura de ese pacto que se había hecho. Lo significativo es que los dos espías van a buscarla porque ellos mismos también cumplen la promesa. Nosotros tenemos como creyentes la promesa de la salvación por medio de Jesucristo. Y es el mismo Jesucristo quien va a venir a buscar a su iglesia, a sus creyentes, a los que han tenido fe por Él, a salvarlos también de la destrucción de este mundo cuando llegue el momento del cumplimiento de la promesa. Otro aspecto que debemos de tomar en cuenta es que Rahab y toda su parentela fue puesta fuera del campamento de Israel. ¿Qué puede significar eso si tomamos como figura que una persona cuando cree en el Señor Jesucristo, cubierta por la sangre y dentro de la promesa toda su familia, son tomados y salvados? Eso es una salvación. Ellos fueron salvados de la destrucción. Ahora bien, ellos no integran inmediatamente el campamento de los israelitas, del pueblo. ¿Qué sucede en ese lapso? ¿Qué pasa? ¿Por qué no integran inmediatamente el campamento? Sí, ellos fueron puestos aparte, de lado, porque hay un proceso. Cuando el creyente nace de nuevo, es salvado, entonces él tiene que entrar en un proceso de santificación. De santificación porque para entrar dentro del pueblo de Dios, pueblo santo, tiene que ser también santificado la persona. Recordamos que Rahab era una ramera. Por lo consiguiente, no tenía todas las costumbres ni ordenanzas, ni se regía tampoco por los mandamientos que acababan de darse a través de Moisés. Creo que una de las primeras cosas que Dios comienza a hacer con nosotros es identificarnos, darnos una nueva identidad. Y nos cambia lo que éramos en el mundo por lo que vamos a ser y lo que somos en el pueblo de Dios. En realidad, lo que sucede con Rahab es que ella no puede seguir siendo quien era dentro del pueblo. Ella tiene que cambiar. Y el proceso se llama, muy bien como tú lo dijiste, santificación. Y lleva un tiempo. La salvación es inmediato, es inminente, es urgente. Más la integración al pueblo vuelve a tener un tiempo. Tiene que poder llevar un periodo de cambio. Cambio en las costumbres, cambio en el lenguaje, cambio en la vestimenta y en las costumbres, incluso, ¿por qué no decirlo?, idólatras que Rahab pudiera haber tenido.
Rahab en su tierra no tenía dignidad. Era una mujer de muy baja categoría, despreciada. Dios salva a una persona, esta persona viene transformada y empieza a tener su dignidad, su conciencia de quién es ahora, una nueva criatura, a Un la hijo de cual, Dios. como hijo de Dios, tiene que empezar un proceso de purificación, de santidad, dejar el mundo atrás y ser, como dice la Escritura, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ella tiene que empezar a dejar todo lo que ella ha sido, toda la historia de su vida, tiene que dejarla en la destrucción en la cual está siendo sometida la ciudad. Esa cosa tiene que desaparecer de su ser para empezar una vida nueva como hija de Dios. La nueva identidad de Rahab. Exacto. O sea, ella deja de ser una cosa Y es otra. y es otra. Producto de la salvación. Ahora, como resultado de la santificación, ella tiene que llegar a ser integrante del pueblo de Dios. Así igualmente nosotros como creyentes. Cuando entramos en el pacto de salvación, el Señor nos aparta, nos separa, nos saca del mundo, nos saca de Jericó y ahora nos da una nueva identidad. Primeramente, somos parte del pueblo de Dios. Somos sus hijos por consiguiente. Por consiguiente, por ser hijos suyos, tenemos su naturaleza, su genética. Pero ¿qué sucede? Que nosotros te acarreamos costumbres del mundo, acarreamos costumbres de Jericó. Porque toda la vida hemos vivido de eso. Ya no tenemos esa categoría, pero tenemos las costumbres, arrastramos el lenguaje, arrastramos la forma de expresarnos, de vestirnos, de vivir. La misma Rahab, cuando entró a ser parte del pueblo de Israel, ella se dio cuenta la vida que había llevado y cómo ella se sentía con respecto al ver la santidad del pueblo. Entonces ella tiene que ahora, a través, como decía Pablo, de la oración, del reconocimiento de sus pecados, ella tiene que cambiar. Para ser parte del pueblo de Dios hay que ser un cambio muy profundo. Uh-huh. La cosa también importante que hay que tomar en cuenta, no solo cambió su vida, cambió la vida de toda su familia y cambió la vida de las generaciones futuras, como veremos. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. El exterminio de Jericó. Mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que en ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Josué 6:25. Aquí hay otra vez la referencia por el hecho de que ella escondió a los mensajeros. Evidentemente que eso de que ella escondió a los mensajeros le salvó la vida. Y como ella le había salvado la vida a ellos, también la suya fue salvada. El exterminio empezó solo después que Rahab fue sacada fuera de peligro. Bueno, entonces aquí tenemos que decir algo importante, porque cuando Dios sentencia el juicio sobre alguna ciudad, sobre algún sitio, sobre el mundo, Él ve que no quede ningún santo en ese lugar, sino sea rescatado antes. Esto en la Biblia hay varios ejemplos. El de Rahab, que es el que estamos estudiando.
La destrucción no pudo comenzar hasta que ella y su familia, la casa de su padre, fueron salvadas y sacadas afuera para poder ser destruido Jericó. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Por ejemplo, el de Noé. Génesis 7:1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. También Noé tuvo que entrar en el arca antes que empezara el diluvio. El diluvio no hubiera podido empezar, la destrucción general no hubiera podido empezar, sino después que Noé entrara en el arca. Otro ejemplo está en Génesis 19:22. Dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Aquí lo habla con una precisión impresionante. Se trata de Lot, que tiene que escapar de Sodoma. Y los ángeles le dijeron, claro, no podemos hacer nada si tú no sales de allí. Y eso es maravilloso, por eso vemos que todos los tres casos que hemos notado, empezando por lo de Rahab, tenía que salir para que empezara la destrucción, el exterminio, igual para Noé, igual para Lot. Dios es misericordioso, no dejará perecer al justo con el injusto. Y otro versículo que está en Hebreos 11:31 dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Porque ella fue justificada por el hecho de haber recibido los espías. Si nosotros sabemos que los espías tenían un mandato en Jericó y obedecían a lo que le había mandado, cuando ella recibió a los espías, recibió a lo que había mandado los espías de ese lugar. Y Cristo lo dice claramente, si a usted lo reciben, a mí me reciben. Si no te reciben, tampoco a Cristo reciben. Eso está la fe de Rahab, de haberlos recibido en su casa, sabiendo quién eran. La claridad de Rahab es de haberlos recibido sabiendo que eran del pueblo de Dios, y ese Dios era el Dios de los cielos y de aquí también en la tierra, como ella lo confesó. Así que ella está recibiendo a lo que la habían mandado los espías. Esa es la fe de Rahab. Otro versículo dice, Santiago 2:25, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ahora, cuando Rahab pasó el proceso de santificación, de limpieza espiritual, entró a ser parte del pueblo de Dios y fue a vivir juntamente con su familia a Israel. Y la cosa sorprendente de cómo Dios transforma la vida de una persona, de cómo la dignifica, es que ella llegó a casarse con un príncipe del pueblo de Dios. Vamos a leer la genealogía. Eso es Mateo 1:4. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz de Rahab. Boz engendró a Obed de Ruth. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. Mateo 1, 5 y 6. La primera cosa que sorprende es que cada uno de los varones que engendraron a su hijo no está nombrada la mujer, la esposa. Pero cuando llegamos a Salmón, engendró a Boz, habla de Rahab, aparece Rahab. Pero después Boz engendró a Obed de Ruth. Son la única mujer que aparecen en esta genealogía. Esto es muy significativo porque nos está mostrando la importancia que tuvo Rahab, la grandeza espiritual que llega a tener una vez que es parte del pueblo de Dios.
Mientras que hemos conocido a Rahab como prostituta, como ramera, en una ciudad llena de maldad, llena de pecado, de idolatría, ahora vemos a Rahab, la nueva criatura, adentro del pueblo de Dios, como ha sido dignificada, como ha sido justificada, como ha sido transformada. Ahora tiene la dignidad de casarse con un príncipe del pueblo, de la descendencia de Cristo. Ella se casa con Salmón y engendra a Boz. Boz engendró a Obed de Ruth. También Ruth no era parte del pueblo de Dios. Sí, tanto Rahab como Ruth tuvieron que aplicar la fe para poder entrar al pueblo de Dios. Fueron injertadas al pueblo de Dios. Sí. Es una condición que también nosotros como gentiles tenemos, que por medio de la fe y de la acción de esa fe, somos injertados en el pueblo de Dios y entramos en la descendencia. Sí, la palabra de fe que dijo Ruth son inolvidables. Cuando le digo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. En otra palabra podríamos pensar que también Rahab tiene que decir, ahora mi pueblo no es ya el pueblo de Jericó. Acepto ser parte del pueblo de Dios, como lo hizo Ruth. Y eso le valió pasar a la historia de la humanidad, Pablo, a la historia eterna de la salvación. Porque Isaí fue el padre de David e Isaí era nieto de Ruth. Bueno, Rahab viene a ser la tatarabuela del rey David. Sí. Fíjese cómo cambió su destino, su percepción de la vida. Algo maravilloso que solo Dios puede hacer. Como conclusión tenemos que decir que este estudio es de mucha importancia. Uno puede leerlo y decir, bueno, es una historia. En esta historia hay varios personajes y nosotros nos identificamos claramente con Rahab, el personaje principal, central de la historia. Todos, de una o de otra manera, hemos sido Rahab o fuimos Rahab o somos algunos que están escuchando esto, que aún están en Jericó. A través de recibir el mensaje o los mensajeros y por un acto de fe pueden ser salvados. Y hemos sido injertados en el pueblo de Dios y Dios nos ha cambiado la vida. Recibir los espías en la casa quiere decir recibir a el que lo ha enviado y es Cristo y dejar Jericó es dejar el mundo, dejar la vieja manera de vivir, es dejar todo lo que éramos para llegar a ser alguien completamente diferente y nuevo. El cambio de identidad. Dios nos da una nueva identidad. Primero, ya Rahab en la genealogía de Mateo no tiene el mismo título. Ya desapareció. Es sorprendente porque cada vez que habla la Biblia de Rahab le pone la ramera. Pero ya cuando está en la genealogía, ya ella no es la ramera, porque esa la ha dejado. Ella no tiene la misma profesión ahora adentro del pueblo de Dios. Eso ella era antes. El viejo hombre era ella en Jericó. Ahora es la nueva criatura. Y ella tiene nueva recompensa ahora. Tiene la vida eterna y tiene un futuro y una esperanza, como dice la Escritura. Tiene una recompensa y la vida eterna. Tanto así que hoy en día estamos hablando de ella. Sí, Señor. Y el ejemplo que ella ha dado a generaciones y generaciones de creyentes. Ella fue dispuesta a todo, a traicionar su tierra. Fue dispuesta a perder la costumbre que tenía. Pero ¿cuántas personas han recibido la palabra de Dios? Han recibido en su corazón al que le viene a traer el mensaje de la salvación, pero después le duele dejar la vida que ellos están llevando, y no están dispuestos a dejar todo.
Jesucristo le decía, deja todo y sígueme. Eso es lo que hizo Rahab. Dejó todo para seguir al pueblo de Dios. Y tuvo su recompensa. Amén. Amén.